Vamos a los versículos 18 del capítulo 11, capítulo 18, 19, 20 y 21. Leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: puesto que muchos se vanaglorían según los criterios humanos, también yo puedo vanagloriarme. Ustedes, aunque cuerdos, toleran de buena gana a los necios. Toleran a quienes los esclavizan, a quienes los devoran, a quienes les quitan lo suyo, a quienes se sienten importantes, a quienes les dan de bofetadas. Lo digo para vergüenza mía. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero si otros tienen el descaro de vanagloriarse, omito lo que está entre paréntesis, también yo puedo hacerlo. La versión 60 dice: si otros tienen esa osadía, yo también tengo esa osadía. Pero el versículo 21 dice: si otros tienen el descaro de vanagloriarse, también yo lo puedo hacer. Entonces meditemos en esta mañana sobre esta parte tan importante de la Biblia, de los escritos de Pablo, ya que son cosas que han sucedido en la historia y se siguen repitiendo, y la iglesia debe estar enterada, debe conocer que todas estas cosas suceden. La palabra jactancia es vanidad que muestran las personas que presumen o alardean de sí mismas. Lo repito, la vanidad es jactancia es vanidad que muestra una persona que presume o alardea de sí misma. ¿Conoce usted a alguien que presume de lo que sabe? ¿Conoce usted a alguien que presume de lo que tiene o de lo que es? Eso es jactancia. Jactancia es vanidad, la vanidad que una persona demuestra, o el alarde que una persona hace por lo que tiene, o por lo que hace, o por lo que sabe. La jactancia es igual que la arrogancia. Son dos palabras sinónimas. Jactancia y arrogancia es igual. El tema de la arrogancia era un asunto muy típico en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia muy especial. Pablo había fundado la iglesia de Corinto, pero eran especiales. Pablo les escribe en su primera carta, en el capítulo 1, verso 11, les dice: digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas, hay discusiones. Quiero decir que algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo, otros dicen: yo soy de Apolos, otros dicen: yo soy de Pedro, y otros dicen: yo soy de Cristo. Y posiblemente habían otras personas con las cuales ellos se identificaban, pero Pablo menciona aquí cuatro fracciones, cuatro grupos, cuatro direcciones en las cuales la iglesia se enfocaba. Unos se identificaban, unos decían: nosotros seguimos a Pablo, Pablo es nuestro apóstol. Otros decían: no, nosotros somos de Apolos. Otros decían: nosotros nos identificamos con Cefas. Y otros decían: nosotros ni con Apolo, ni con Cefas, ni con nadie, nosotros somos de Cristo. Qué bueno, pero parece que esos también podría decir que estaban peor.
me omito el comentario. Entonces la iglesia estaba dividida porque seguía a hombres. Por ser arrogantes y jactanciosos, como iglesia estaban divididos. Ellos se creían una iglesia de gente poderosa. Ellos se consideraban una iglesia de gente preparada, intelectual. Ellos creían que formaban una iglesia de personas influyentes, con dinero, con prestigio, con importancia, que pertenecían a cierto nivel social. Decíamos, somos una iglesia. Nosotros somos, ¿qué iglesia? No somos una iglesia de pobres, ni de ignorantes, ni de necios. Somos una iglesia de gente selecta. Por eso Pablo tuvo que decirles a ellos: hermanos, sean realistas. Entre ustedes no hay muchos sabios, o sea, no hay muchos intelectuales. Entre ustedes no hay muchos poderosos económicamente. Entre ustedes no hay muchos influyentes. Pero si lo hubieran, les recuerdo que el Señor no nos escogió porque fuéramos importantes o fuéramos poderosos. Él escogió lo vil, lo necio, lo débil, lo que no es. Eso fue lo que el Señor escogió. Él no nos escogió porque tuviéramos alguna importancia o porque fuéramos influyentes. Nos escogió porque simplemente nos amó, pero especialmente Pablo lo dice, Él escogió lo peor. Lo que no es, escogió el Señor para avergonzar a aquello que los hombres creen que es importante. Entonces la iglesia de Corinto estaba formada por gente jactanciosa y arrogante, y entonces estaban divididos porque tenían sus personas favoritas. Eran fans de Pablo, de Apolos, de Pedro. Tenían sus favoritismos. Estaban fraccionados. En cierta forma eran seguidores de hombres. Y por esa situación, entre ellos habían contiendas y pleitos. Y eso los hacía vulnerables, porque como no había unidad entre ellos. Por eso Pablo comienza en la primera carta. Pablo les dice en el capítulo 1, les dice esto: hermanos, verso 10, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, porque eso era lo que faltaba en la iglesia. No estaban unidos, no estaban en un mismo sentir, no estaban en un mismo parecer, estaban fraccionados. Y por estar fraccionados estaban expuestos a que llegaran personas egocéntricas, personas amadoras de sí mismos, personas que persiguieran intereses muy personales, y la iglesia les daba la bienvenida, porque como no había unidad entre ellos y por la misma jactancia y la arrogancia que ellos tenían, eran vulnerables. Podía llegar cualquiera presumiendo y ellos le daban la bienvenida. Los corintios fueron visitados por judíos que presumían ser apóstoles. Fueron visitados por ese tipo de personas. Venían de Jerusalén, eran cristianos, pero eran judíos. Nada más que estos tipos cristianos
presumían de ser ministros y apóstoles. Presunción apostólica. Eso es lo que está de moda ahora. Eso es lo que ahora está de moda. Hay un síndrome que se llama apostolitis en la iglesia. Un hermano fue hace poquito a un congreso en Quetzaltenango y me contaba, cuando pasó a registrarse, a dar sus datos, le dijeron: ¿qué le ponemos aquí, hermano? ¿Apóstol, profeta, maestro? ¿Qué le ponemos? No, hermano, póngale ahí obrero. No, hermano, este seminario no es para obreros, este congreso no es para obreros. No, usted tiene que ser un apóstol o un profeta. Póngale pastor ahí, por favor. Bueno, de mala gana le pusieron pastor. Se presta para cualquier persona que quiera presumir. Este es el problema de hoy. Hace un tiempo me invitaron a un congreso y había un pastor que no me llegaba, hacía tiempo no me llamaba. Somos amigos, pero pasó muchos años que no teníamos comunicación y de pronto empieza a llamar: ¿cómo está, hermano? ¿Cómo le va? ¿Cómo está su ministerio? ¿Cómo está la iglesia? Y de repente, mire, lo invita a un congreso que va a hacer en mi iglesia. Que si después resulta que él había entrado a las redes apostólicas y quería que yo me uniera a su red. El problema es que cada persona que formaba su red apostólica quedaba en calidad de padre apostólico. Y yo tenía que decirle: papá, mi papá apóstol. Y estuve en ese congreso y llegó el apóstol de las redes. Y entonces, cuando lo presentaron, dijeron: le damos la bienvenida a nuestro abuelo, así dijo el que estaba presidiendo, a nuestro abuelo apostólico, porque él es el padre de nuestro apóstol y nosotros somos hijos del apóstol, así que él es nuestro abuelo. Hermano, abuelo apóstol, pase. Mi abuela, dije yo. Eso es lo que está de moda. Por eso es que vi un video hace rato, un video donde ilustran a la iglesia como una novia, una dama vestida de novia, con su vestido y su velo y su ramo de flores, pero anda en la calle, para arriba y para abajo, anda perdida, no encuentra al novio, anda perdida. Se va para allá, desesperada, angustiada, no siente que ha perdido la dirección, porque eso es la iglesia. La iglesia ha perdido la dirección, por lo que hoy vamos a ver, hermanos. Así que en la iglesia de Corinto, a la iglesia de Corinto llegaron estos judíos que presumían ser apóstoles. Y en la iglesia de Corinto, o la iglesia de Corinto, estaba por repetirse una tragedia. La tragedia que había ocurrido en el Edén. Lo dice Pablo aquí. Mire, capítulo 11, verso 3. Pero me temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Eva fue engañada, fue seducida, y fue seducida por Satanás. Y Pablo está diciendo que la historia puede repetirse. Ustedes también, a ustedes los están seduciendo. Y son hombres que predican el evangelio. Pero tenemos que ver quiénes eran, porque Pablo nos va a decir quiénes eran realmente. Ustedes están
a punto de repetir la historia. Así como el diablo engañó a Eva, a ustedes los están engañando también. Los están seduciendo para que ustedes caigan en la trampa. Mire cómo describe Pablo a esta gente, a estos que habían llegado de Jerusalén, presumiendo de ser apóstoles. Versículo 13, capítulo 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Oiga esto, se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. Esto es grueso. ¿Esto sucede en la iglesia, hermano? Claro que sucede, ha sucedido todo el tiempo. ¿Y quiénes son a quienes los engañan? A los incautos. A los incautos, a los que no estudian la palabra, a los que no estudian, no leen la Biblia, no la estudian, no la leen ni menos la estudian. Por eso el Señor le dijo a Israel a través de Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué buscaban estos falsos apóstoles? ¿Qué buscaban estos obreros fraudulentos? ¿Qué es lo que buscaban? Ellos buscaban poder y autoridad en las iglesias. Poder y autoridad en las iglesias. Esa era su motivación, ese era su propósito, su objetivo. Buscaban ser respetados como autoridades. Buscaban autoridad y poder. Número 1, argumentaban que tenían la misma autoridad que los apóstoles originales. Número 2, presumían ser mejores oradores y mejores expositores del evangelio. Despreciaron a Pablo, lo subestimaron. Por eso cuando Pablo les habla a los corintios, dice: miren, yo soy tosco, yo no soy elocuente como esos. Ellos presumen de ser excelentes oradores, excelentes expositores. Por eso digo que la iglesia era vulnerable, porque desde un principio vemos que estaban divididos. Unos decían: yo soy de Pablo. Otros decían: no, nosotros somos de Apolos. Apolos es un excelente orador, nosotros seguimos a Apolos. Si tuviéramos que votar, votaríamos por él. Otros decían: no, pero nosotros somos de Pedro, porque Pedro, a él le entregaron las llaves y nosotros estamos con el que tiene las llaves. Eran seguidores de hombres. Entonces estos obreros fraudulentos, ellos argumentaban que tenían la misma autoridad de los apóstoles originales, es decir, de Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Tomás, etcétera, etcétera. Y también presumían ser mejores oradores y mejores expositores de la palabra o del evangelio. Pero lo que es peor, exigían a la iglesia que debían honrarlos económicamente. Exigían a la iglesia que debían honrarlos económicamente. Yo sé que usted está pensando en muchas cosas que se ven, que se dicen. Hoy eso es tan normal porque tenemos acceso a las redes y ahí vemos todo lo que se hace. Un pastor me decía: yo le pido a Dios, yo no le pido a Dios que me dé, solo le pido que me ponga donde hay. Lo demás es cosa mía. Desgraciado, dije yo en mi corazón.
Sí, sí, sí. Pablo no les tiene lástima, los ve como son. Son obreros que fraudulentan, defraudan. Hemos tenido experiencias con muchos que hemos recibido, que se jactan, que presumen. Un día vino un pastor y me dijo, tocó la puerta y me dice, ¿sabe quién soy yo? No me acuerdo, tengo muy mala memoria. Soy el evangelista fulano de tal. ¿Se acuerda cuando estuve en su iglesia? Tampoco me acuerdo. Digo, no sé por qué se borró de mi mente esa visita. Yo estuve en su iglesia cuando usted tuvo la cosecha más grande de almas. En esa ocasión que yo prediqué se convirtieron más de 40 personas en su iglesia. Estábamos en el templo antiguo, no estábamos en la visión celular. Sumamos al año unas 10 conversiones. Y dije, 40 personas. ¿Cuándo tuvimos 40 personas? En una sola noche. Pero él así me dijo. Analizando, buscando información y consultando, llegamos a la conclusión que sí, esa noche él había estado y que una familia, una hermana que tenía 5 hijas, todas se reconciliaron esa noche y eso fue todo. Pero él me dijo, soy el que predicó en su iglesia cuando usted tuvo la más grande cosecha de almas, más de 40. Bueno, dicen que los evangelistas y los pescadores siempre exageran, ¿verdad? Y también los cazadores. Los pescadores dicen, agarré un gran pez así y era chiquito. Entonces, pero a la iglesia le encanta ese tipo de personas que exageran, que presumen, que alardean. La iglesia es muy vulnerable a eso, con excepción de las iglesias que, hermanos, había una iglesia en el Antiguo Testamento a la cual el Señor elogia. A ver si ustedes saben qué iglesia era. A esa iglesia el Señor le dijo, oiga lo que le dijo, va a ver, es tremendo. Ay, ay, ay. No lo quiero decir de memoria porque puede ser que me equivoque. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malos, que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado y que los has descubierto que son unos mentirosos. Esta era otra iglesia, esta no era la de Corinto. El Señor le dijo, has puesto a prueba a los que dicen que son apóstoles y no lo son, y los has descubierto como unos mentirosos. Esta era la iglesia de Éfeso. Ojalá pudiéramos ser esa iglesia, la iglesia de Éfeso, que no se va de boca detrás de cualquier predicador. Perdóneme, hermano, estoy siendo un poco drástico tal vez, pero necesitamos crecer en la gracia, pero también en el conocimiento de Dios y de su palabra. Esta gente, estos apóstoles entre comillas, exigían a la iglesia que debían honrarlos económicamente. Algunos piensan que la iglesia de Corinto no había cumplido la promesa que hicieron de enviar ofrendas a Jerusalén, a los hermanos pobres, de eso prediqué hace 8, a los pobres de Jerusalén, y que ya había pasado un año y Pablo tuvo que mandarles a recordar a través de esta carta y enviarles a Tito para que les recordara que tenían una promesa. Pero algunos piensan que ellos se habían olvidado, no se habían olvidado la ofrenda, sino que ya no la habían cumplido, porque esos apóstoles que los que estaban ahora entre ellos los habían apartado, habían estorbado esa generosidad que ellos tenían que tener, y hasta se piensa que ellos se habían quedado con la ofrenda de los pobres de Jerusalén. Entonces, por estas cosas, estos
estos tipos se jactaban y se alababan a sí mismos. Pablo viene hablando de esto desde el capítulo 10. Y Pablo nos revela uno de sus principios de conducta. Él dice: cuando yo propagué el evangelio, siempre tuve cuidado de no ir a predicar donde ya Cristo había sido predicado. Tuve cuidado de no entrar en el campo donde otro ya había sembrado. Tuve cuidado de no sembrar en campo ajeno, para no hacer alarde del trabajo de otro. Esto es lo que dice Pablo. Miren lo que dice capítulo 10. Voy a leer el verso 16. También anunciamos el evangelio en lugares más allá de donde están ustedes, pero sin incursionar en la obra de otro, para no jactarnos en trabajos ajenos. Hay iglesias en la actualidad que se forman con puros creyentes de otras iglesias. Eso no es trabajo. Así no es, eso no es extender el reino de Dios. No. Nos da gusto ver que nacen iglesias, pero el reino de Dios está estancado. Porque son los mismos creyentes que van de aquí para allá, que se cambian iglesia, porque se pelean con el pastor, porque no estuvieron de acuerdo, se van y se trasladan a otra iglesia. O en el peor de los casos los llaman, los seducen. Es que allá me tratan de mi hijo, mi hija, y entonces ahí me siento bien. Los seducen, los manipulan. Los manipulan. Los corintios se enamoraron. Quiero terminar de leer los versículos del capítulo 10, versículos 17 y 18. Pero si alguno quiere jactarse, que lo haga en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Quién es aprobado? No el que se alaba a sí mismo, es aprobado aquel a quien Dios alaba. Si alguno se jacta, que se jacte en el Señor. Estos tipos se alardeaban y se jactaban de ellos. Hace años vino un predicador y pasó, yo no lo conocía, me lo trajeron, me lo recomendaron. Bueno, está bien, predique. Dijo: iglesia, les traigo un saludo de las 300 iglesias que sembré en el oriente. Y también reciban saludos de otras 200 iglesias que sembré, que sembré en El Salvador. 200, 300. Ay Dios, dije yo, solo tengo 5 en San Marcos. Me gustaría saber si eran ciertos que eran 300 y 200. Me gustaría. Pero es que se alardea, se exagera. Son personas que se alaban a sí mismos. Y la iglesia dice: amén, amén, amén. No, por favor, debemos tener discernimiento. No tenemos que aplaudir cualquier cosa. A mí no me gusta cuando se le está diciendo a la iglesia: dígame. Bueno, voy a decir amén cuando estoy de acuerdo, cuando me toca, cuando me conmueve, cuando entra a mis entrañas el mensaje. Entonces yo voy a pegar un grito y tal vez voy a saltar de la silla. Pero mientras tanto estoy digiriendo, estoy procesando el mensaje que me están dando. Debemos ser maduros en esto. Los corintios se enamoraron de estos apóstoles. Se enamoraron de esos obreros fraudulentos que se alababan a sí mismos. Estaban enamorados de ellos. Miren lo que dice el verso 19 y 20. Capítulo 11, verso 19. Ustedes son sabios, pero toleran a los necios. O se creen sabios, pero toleran a los necios. Verso 20. Toleran a quienes los esclavizan, a quienes los devoran,
a quienes les quitan lo suyo, o sea, a quienes les quitan lo que tienen, a quienes se sienten importantes, a quienes les dan de bofetadas, porque no solo presumían y les quitaban, sino que los maltrataban, los agarraban a bofetadas, porque se creían, porque decían: nosotros tenemos autoridad, somos super apóstoles, somos grandes apóstoles, tenemos autoridad de decirle sus cosas a cualquiera. Desde arriba se puede. Entonces, pero los corintios estaban enamorados. Y Pablo se da cuenta del peligro. Qué difícil la vida del apóstol Pablo. Cuando los de Galacia recibieron a los judaizantes que venían de Jerusalén y les dijeron: más está bien, ustedes ya son salvos, pero si no guardan la ley, no tienen la vida, no tienen segura la vida eterna. Ustedes creyeron en Jesús y está bien, ya creyeron, pero si no se circuncidan y no guardan la ley de Moisés, no son salvos. Y Pablo reacciona como un león. Lo tocan y dicen: no, señores, oh Gálatas insensatos, ¿qué está? Porque los de Galacia también abrieron la puerta a los judaizantes y dijeron: sí, hay que guardar la ley, guardemos el sábado, circuncidémonos, guardemos las fiestas, guardémonos de comidas volvieron a la ley. Se volvieron como esos que ahora llamamos mesiánicos. Se volvieron a la ley. Y Pablo los trata de insensatos, de estúpidos Gálatas. Comenzaron bien y miren, empezaron por el Espíritu y van a hacer y se quieren perfeccionar por las obras de la carne. Pero los corintios era lo opuesto. Ahí el problema no era la ley, ahí era el abuso de autoridad. Los que se creían y presumían de ser apóstoles. Los corintios estaban enamorados de esos predicadores. Entonces, Pablo tuvo que jactarse, pero él dice: me voy a jactar un poquito, no mucho, porque la jactancia no es buena. Acuérdese que jactancia es vanidad que muestra a una persona que presume y alardea de sí misma. Y Pablo no quiere ser ese tipo de personas, pero él dice: me voy a jactar un poquito. Y me voy a jactar porque ustedes me obligan. Me voy a jactar para que ustedes se den cuenta quiénes son esos otros. Pablo se va a jactarse un poco sabiendo que la jactancia es insensatez. Capítulo 11, verso 19 dice: gloria a Dios. Perdón, capítulo 11, verso 18. Puesto que muchos se vanaglorían según los criterios humanos, también yo puedo vanagloriarme. Versículo 21. Lo digo para vergüenza mía, para eso fuimos demasiado débiles. O sea, miren, nosotros no impusimos nuestra autoridad sobre ustedes. Para ustedes fuimos débiles, fuimos blandos. Y esa es tal vez mi vergüenza, porque no quisimos ser drásticos, no quisimos imponer nuestra autoridad. Porque para ustedes, dice Pablo en otra parte de Corintios, dice: para ustedes yo soy como un padre. Y ustedes pueden tener 1000 años, pero solo tienen un padre. Y el que los engendró en el evangelio fui yo. Así que yo soy su padre, aunque no lo quieran. Pero los he tratado como un padre. Tanto los he querido que ni siquiera quise ser una carga para ustedes en lo económico. Mis necesidades
las han suplido otras iglesias, como la iglesia de Macedonia, esa iglesia pobre que no tenía recursos, que estaban pasando por extrema pobreza. Ellos enviaban ayudas al apóstol Pablo y lo estaban sosteniendo. Y Pablo, por alguna razón muy astuta, se abstuvo de recibir ayuda de los de Acaya, o sea, de los de Corinto. Y les dice más adelante: porque los hijos no atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. Así que yo mismo me he desgastado, yo lo he dado todo, lo he puesto todo, mi vida misma se ha desgastado, los he amado tanto, aunque amándolos tanto, ustedes me amen poco. Porque esa es la verdad de los padres, ¿verdad? Los padres lo dan todo y a veces los hijos no agradecen. Ese silencio yo lo veo muy preocupante. Los hijos muchas veces no agradecen. Los padres se derraman y dan todo el corazón, ponen todo, aman a sus hijos de una forma a veces exagerada, y los hijos no agradecen. Eso fue lo que pasó entre Pablo y la iglesia de Corinto. Aunque amándolos más, ustedes me amen menos. Entonces Pablo dice: bueno, me voy a jactar un poco. Ya que estos tienen el descaro de jactarse, pues yo también me voy a jactar. Dice el verso 30: si es necesario vanagloriarse, lo haré, pero lo voy a hacer en aquello en lo cual yo soy débil. Yo no voy a alardear de mi gran conocimiento, aunque dice, aunque tengo mucho conocimiento. Yo no voy a alardear de que soy el mejor orador, porque soy tosco para hablar. No voy a alardear de cosas de las cuales ellos presumen. Voy a alardear de mis debilidades. Y entonces Pablo da un resumen de su ministerio. Dice Pablo: 5 veces he recibido azotes de los judíos, y cada vez que me azotaron fueron 39 azotes. 5 veces. 3 veces me han azotado los romanos con vara. He aguantado hambre y frío y calor. He caminado mucho y en caminos peligrosos. He caminado por tierra y por mar con tal de llevar el evangelio, y me he expuesto a toda clase de peligros, aguantando frío y hambre. Dice: yo no tenía que contarles esto, pero ustedes me han obligado. Yo he trabajado más que ellos. Ellos dicen que son hebreos, yo también soy hebreo. Dicen que son israelitas, yo soy israelita. Que son descendientes de Abraham, yo también. Dicen que son ministros de Dios, yo más que ellos. Yo soy más que ellos. He trabajado más que ellos. Pablo tuvo que jactarse un poco por 3 razones. Número 1, lo hizo por el celo que sentía por la iglesia de Corinto. Capítulo 11, verso 2. Conmigo, lea. Verso 2 dice: el celo que muestro por ustedes proviene de Dios. ¿Alguna diaconisa le puede decir a la hermanita que baje su voz? ¿Alguna diaconisa, por favor, hermana? Perdí. Hermanas diaconisas, ¿dónde están? O alguien que le diga. Alguien que le diga que baje la voz. Dice el versículo. Gracias, mi hermano, gracias. Dice el versículo 2: el celo que muestro por ustedes proviene de Dios. A ver, póngame atención aquí. Ustedes son como una doncella pura, a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Yo los he comprometido a ustedes con Cristo, y para mí ustedes son como una doncella. Póngame atención. Para mí ustedes son como una doncella, como una novia, como una virgen, la cual está comprometida para casarse.
Para mí, ustedes son como una virgen comprometida con el Señor, no con los hombres, con el Señor. Aleluya. ¿Qué hace un padre cuando ya entraron a pedir a su hija? La cuida. Cuidado, cuidado. Está pedida. La protege, la cuida, porque está pedida, porque se va a casar. Pablo, como padre espiritual, tenía esa carga, esa preocupación. La iglesia de Corinto para Pablo era como esa virgen que esperaba casarse con Cristo. Por eso dice: yo los he comprometido a ustedes como una virgen para el esposo. Y esa es mi carga, por eso siento celo por ustedes. No busco que ustedes me amen a mí, me alaben a mí. No necesito de sus elogios. De hecho, Pablo tenía mucha gente que lo subestimaba. Algunos se avergonzaban de él. Saulo o Paulo o Pablo, la misma palabra, quiere decir hombre pequeño. Se cree que Pablo era un chaparrito. Era chaparro, gordito, moreno, murullo, chato. Era feito. Era feo. Y él dice aquí: para hablar soy tosco, no soy elocuente. Todo pastor tiene esa experiencia. Yo estoy consciente de que hay creyentes en la iglesia que se avergüenzan del pastor. Yo no voy a decir que el Rosario Chero es mi pastor. No, yo no lo diré. Yo quisiera que fuera Jorge H. López. Quisiera que fuera. Sí. Pero ¿qué me importa? Pablo, eso es lo que dice. Yo tengo celo porque ustedes tienen que estar preparados para casarse con el Señor. No es conmigo la cosa, es con el Señor. Es con el Señor. Aleluya. A mí ignórenme, dice Pablo. Ignórenme si quieren, pero el asunto es con el Señor. He trabajado más que ellos. Ellos no han sufrido nada de lo que significa ser apóstol. Pero presumen, alardean de ser apóstoles. Son obreros fraudulentos, son ministros falsos. Esos no son apóstoles. Son obreros fraudulentos. Y entonces Pablo tuvo que jactarse un poco por el celo que sentía por la iglesia. Número 2, lo hizo por el temor que sentía al saber que esos desgraciados estaban en medio de la iglesia. Estaban allí en medio y estaban haciendo daño a la iglesia. Estaban apartando el corazón de la iglesia del Señor. La iglesia estaba perdiendo su visión espiritual. Estaban quitando la mirada del Señor y la estaban poniendo en los hombres. Por eso tuvo que jactarse un poco y contar lo que él había vivido en esos 14 años de ministerio. Sentía celo por la iglesia, sentía miedo, temor, porque esos ingratos estaban en medio de la iglesia. Y tercero, lo hizo porque también sentía tristeza por la actitud de la iglesia. Amén, amén. Cualquiera que predique, amén, amén. Aunque venga a darles de bofetadas y venga a quitarles lo que tienen y a pedirles egoístamente, ambiciosamente. La iglesia no discernía. ¿Ves qué diferencia entre la iglesia de Corinto y la iglesia de Éfeso? La iglesia de Corinto estaba abierta a todo aquel que viniera y les predicara, y sobre todo si venían haciendo alarde de ellos. La iglesia de Éfeso no, ponía a prueba
a los que se decían ser apóstoles y eran mentirosos. Dice Pablo, bueno, Pablo tuvo que jactarse un poco por la tristeza que sentía. La actitud de la iglesia de Corinto era mediocre. No había en ellos una fe profunda. Por eso, mire cómo les dice en el capítulo 12, verso 11. Al jactarme me he portado como un necio, pero ustedes me han obligado a hacerlo así. Aunque no soy nadie, yo debía ser esto es tremendo. Aunque no soy nadie, yo debía haber sido alabado por ustedes, ya que en nada he sido menos que esos grandes apóstoles. Y esa frase, grandes apóstoles, es una ironía, es un sarcasmo. ¿Grandes? No, hombre. Es una ironía, es un sarcasmo, es una burla. Ellos no eran grandes apóstoles, eran obreros fraudulentos. Así que Pablo tuvo que contar todo lo que había vivido para decir: yo soy más que ellos. Ellos no llegan no dan la medida. Pero por si hubiera todavía alguna duda, Pablo tuvo que contar una experiencia que él había tenido 14 años antes. Una experiencia que él no quería revelar. Mire qué diferente es el verdadero espíritu apostólico. Habían pasado 14 años y Pablo había tenido eso en secreto. No sé si yo hubiera aguantado tener en secreto una revelación de esa naturaleza. Posiblemente hubiera grabado un video y lo hubiera vendido, se hubiera vendido. Hubiera sacado buena plata. Porque eso hacen todos. Por aquí tienen una visión, ya la están grabando, ya la están publicando. Y que se sepa. Dice Pablo en el capítulo 12, verso 1: en realidad nada gano con vanagloriarme. Sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones y de las revelaciones. No solamente lo que ya les conté de todo mi trajín, de toda mi faena, de todos estos años de arduo trabajo y de sufrimiento. Pero si quieren oír algo de revelaciones, ahí les va. Hace 14 años el Señor me llevó, no sé si en lo físico o fuera del cuerpo, Él lo sabe, pero Él me llevó al tercer cielo, donde escuché y vi cosas que no se pueden decir. Yo no sé si no se podían decir porque no se podían decir o porque él no las quería decir, nunca las quiso decir. ¿Cómo cuesta ser discreto? Uy, hermano, si una revelación de esta la hubieran tenido esos apostolitos que llegaron de Jerusalén, eso hubiera sido para alardear, para vanagloriarse, para jactarse. Ay, Dios mío. No, Pablo dice: tuve una visión, fui llevado, estuve allí, vi, oí cosas tan profundas que no las puedo revelar. Pero él pudo haberse llevado esa revelación al sepulcro y nadie lo hubiera sabido. Pero como él dijo en el verso 11: ustedes me obligaron a jactarme. Esto fue lo que yo viví hace 14 años. Tuvo que revelar algo que él no quería decir, no quería contar. Pero a la par de eso, también reveló que tenía un aguijón en su cuerpo. Y de eso nadie sabía. Pablo, yo no sabía que estabas enfermo. Yo no sabíamos, Pablo, que usted tenía un aguijón en la carne. ¿Y qué era ese aguijón? Pues no sabemos. Algunos dicen que era su suegra, pero no, porque él no era casado. Para muchos ese es el aguijón.
¿Qué era el aguijón? No sabemos. Lo que sí es cierto y lo que sí sabemos es que Pablo se metió 3 tiempos, en 3 temporadas, él se metió a la presencia de Dios para decirle al Señor: quítamelo, Señor, quítamelo, quítame este aguijón. Él dice que el aguijón era un mensajero de Satanás y este aguijón lo abofeteaba todos los días le daba bofetadas. Y él decía: quítamelo, Señor. 3 veces, 3 temporadas, 3 tiempos, él buscó al Señor para que le quitara este aguijón. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Usted ya lo sabe. ¿Qué le dijo el Señor? Mi gracia es suficiente, Pablo. Aleluya, aleluya. Confórmate con mi gracia. Confórmate con que ya te traje al tercer cielo. Confórmate con lo que has visto. Confórmate con lo que has oído. Ese aguijón te lo voy a dejar ahí. ¿Y para qué? Dice Pablo. ¿Para qué tengo ese aguijón? Para no jactarme, para no enaltecerme. Ese aguijón me recuerda que soy débil, que soy débil, que soy débil, que soy humano, que no soy un superapóstol, que no soy un gran apóstol, que soy simplemente un servidor. Un servidor. Tengo ese aguijón que me recuerda todos los días que no debo enaltecerme, que no debo jactarme, que no debo hacer alarde. Hermano, esto casi no se toca. Todo lo que usted oye por internet son puros alardes, puras jactancias. Lea su Biblia mejor, medite en la palabra pura, sin mácula y sin alteración. Medite en la palabra. Tenga su Biblia a la mano todos los días. Busque otra versión u otras versiones. Ahí está. Nosotros usamos generalmente la versión 60, pero busque otra. Estoy usando en esta mañana la versión conocida como la Biblia contemporánea. Es muy, muy linda. Pero está la traducción viviente, está la nueva traducción, la nueva versión internacional. Hay muchas versiones. Cuando usted lea su pasaje del día, compare, léalo en otras 2 versiones para que usted entienda mejor el pasaje. Medite todo el día antes de irse a acostar. Vuelva a leer lo que leyó en la mañana. De esa manera su mente está limpia y usted está aprendiendo. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Bueno, concluyamos. Es curioso, a Jesús nadie lo llamó apóstol. En ninguna parte del Nuevo Testamento a Jesús se le llama apóstol. Pero sí, Hebreos 13:20 dice que Jesús es el gran pastor de las ovejas. Y Pedro dice en el capítulo 5 verso 4 que Jesús es el príncipe de los pastores. ¿Cuánto da gloria a Dios? Jesús, 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 Jesús. Él es el único. La gloria es solo para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Concluyo. La iglesia es como una novia comprometida. La iglesia es como una novia comprometida. Ella no debe pensar más que en el novio y en la boda. Usted no debe pensar más que en Jesús y su venida. Jesús y su venida. Como la novia amanece pensando, termina el día pensando, el novio. Y la boda. Ella se mira a sí misma ya con el vestido blanco, con su velo. Miren, ayer hice una boda y toda la gente, el novio no les interesa. Todos quieren ver a la novia.
a la novia y al pastor que va a oficiar. Todos, ¿cómo viene la novia? La novia, la novia. Nosotros como iglesia somos esa novia comprometida. No debemos pensar más que en el novio y en la boda. No pensemos más que en el Señor y en su venida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. La verdadera iglesia, la iglesia que está pensando y esperando la venida de su amado, ella no se jacta, ella no es jactanciosa, ella no es arrogante, ella no viene al culto para lucir el mejor vestido, no viene al culto para lucir el cuerpo con zapatillas altas y apenas caminamos porque queremos exhibir el cuerpo, porque las zapatillas eso hacen, hacer que el cuerpo luzca mejor. Pero no venimos a lucir, no venimos a enseñar, no venimos a presumir, no venimos a presumir lo que tenemos, que vean el carro, a presumir lo que tengo, lo que soy, lo que sé. No, la iglesia que espera al Señor no se jacta, no es arrogante, porque ella no escogió, a ella la escogieron. ¡Aleluya! Él nos escogió a nosotros. Él nos escogió. Entonces cuando venimos al culto, venimos pensando: ay, Señor, me escogiste. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Yo no merecía estar aquí. Vengo con gozo, con alegría, con gratitud. No escogí yo este camino, Él me escogió a mí. Ella no escogió al novio, el novio la escogió a ella. Ella, como ella no quita la mirada del novio, como ella no quita la mirada del novio, y como siempre está viendo al novio, le será fácil descubrir a los que se dicen que son apóstoles y no lo son, porque los evalúa. Dice: este se está jactando, este es arrogante, este es ya no lo digo otra vez, este es un egoísta, este quiere sacar beneficio, este persigue algo. Este no viene por así. La iglesia que tiene su mirada en el Señor y está apasionada por el Señor y sus ojos están en el Señor y su corazón en la boda, en su venida, no va a ser engañada. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias, Señor, gracias. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta mañana? ¡Aleluya! Gracias, Señor, gracias. Gracias. Damos gloria a Dios. Gracias. Alabemos al Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dígalo conmigo: yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo
Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder en los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás.